Dios les bendiga, Dios les guarde a todos. Vamos a estar orando. Padre amado, te adoramos. Glorificamos tu santo nombre, Señor Jesús. Glorificamos, Padre, a tu Hijo amado, a nuestro Salvador, que enviaste por nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Toma control total y absoluto. Gracias, Padre, por enviarnos tu Espíritu. Gracias, Jesús. En esta hora, Dios Todopoderoso, toma control de los que miran, los que oyen este video, de sus mentes, de sus corazones. Abre su entendimiento a tu palabra. Que seas tú hablando a cada corazón y a cada familia, a cada vida, en el nombre de Jesús. Bendita sea tu palabra para siempre, Señor. Maravillosa es tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar compartiendo en este día. Continuamos con el tema que Dios, el tema sobre Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien Dios envió para nosotros, y que la voluntad del Padre es que nosotros honremos a su Hijo. Entonces vamos a continuar con este maravilloso tema, hablando de nuestro Señor Jesucristo, hablando del Hijo de Dios, y quiero comenzar acá en San Lucas. Lucas 9, 34 y 35. Aquí se está hablando de la transfiguración de Jesús, nuestro Señor, cuando subió, ¿verdad? Subió a aquel monte y se llevó consigo a Juan, Jacobo y a Pedro a orar. Y allí se transfiguró frente a ellos. Y algo maravilloso, aquí hay un misterio tan hermoso, pero eso es otro tema más extenso. Pero qué maravilloso esta palabra. Mateo 9, del 28 al 36, pero nos vamos a enfocar en el versículo 34 y 35 sobre el tema de hoy. Seguimos con el tema: Dios quiere que honren a su Hijo. Dios quiere que honremos a su Hijo, que recibamos a su Hijo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Él se transfigura, ellos pueden ver a Moisés y a Elías con Jesús. Y Jesús en su figura de gloria, glorificado. Entonces Pedro y dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas para ti, para Moisés, porque la luz era tan sorprendente. Ellos estaban así como no podían creer lo que estaban viendo. Entonces no sabían ni lo que decían, dice aquí en el capítulo 30, versículo 33. Entonces vamos al 34, que es nuestro tema. Dice: mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar a esa nube, en la nube. En el 35 dice: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es el Padre hablando. Estaba Jesús ahí con ellos. Entonces dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es mi Hijo amado. Esa es la voluntad del Padre. El Padre quiere que nosotros, esto es un mandato. Esto no es si tú quieres, no quieres, no. El Padre, Dios, creador del cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. El Padre, Él es el que manda. Él es el que decide sobre esta tierra, este mundo, el universo, porque Él es el hacedor, Él es el creador. Él manda que oigamos, que escuchemos a su Hijo y que lo obedezcamos, que lo honremos. Esa es la voluntad del Padre. Cualquiera que diga: yo creo en Dios. A ver, todos los que, la mayoría de las personas, porque sí, hay ateos, y esto es otro tema extenso también, que el ateísmo no existe como tal, pero en realidad, si vamos a las calles y hacemos una encuesta y preguntamos cuántos creen en Dios, pues la mayoría creen en Dios. Pero Dios quiere que recibamos a su Hijo amado. Dios quiere que recibamos al Señor Jesús, el cual se le dio un nombre. Él, el Padre, le dio un nombre en el cual tenemos que adorarlo, exaltarlo, glorificarlo con ese nombre que se llama Jesús. Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es el nombre que es sobre todo nombre, el cual tenemos que exaltar y glorificar. Porque dice aquí, como mandato, no como una pregunta, no si tú quieres o no. El que no quiera, pues tome sus consecuencias, no le eche la culpa a Dios. Pero Dios, como Padre celestial, como Dios todopoderoso y creador, manda a que oigamos a su Hijo, que honremos a su Hijo y que le obedezcamos. Eso es todo. No hay más que eso. No tenemos más nada nosotros que hacer para poder estar cerca del Padre o ir al reino de los cielos que reconocer al Hijo de Dios, a Jesús, como el Salvador, recibirlo, honrarlo, escuchar sus palabras. Escuchar sus palabras. Debemos escuchar a Jesús.
Jesús dejó sus palabras aquí. Están en rojita. Y toda la palabra es Jesús. Dice que Él es el verbo. Él es el verbo encarnado. Él es la palabra. Toda esta palabra habla de Él. Todo apuntaba a Él. Las cosas antiguas, los mandamientos, todo apuntaba al Señor Jesús. Los sacrificios, la fiesta, todo esto, su propio pueblo que Dios creó para sí. Todo apuntaba a Jesús, al Mesías que ya vino hace 2000 años. Que murió en una cruz y resucitó para darnos vida eterna. Y que todo lo hizo por amor a esta humanidad. Todo lo hizo por nosotros. Entonces, vamos a Juan 5:19. Juan 5:19. Y Juan 5:19 dice así. Respondió entonces, autoridad del Hijo es el título. Dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquellos que dicen que Jesús no es Dios, pues sí es Dios. Sí es Dios. Es Dios el Hijo. Y miren, y son uno, pero en unidad. Son dos personas diferentes, el Espíritu Santo es otra persona diferente, pero en unidad son uno. O sea, la unidad tan perfecta que hay entre ellos. Entonces dice, porque el Padre ama al Hijo. El Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que ésta mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio se lo dio al Hijo. Toda autoridad del Padre, Él la cedió al Hijo. Toda autoridad de todas las cosas, todo fue hecho por Él y para Él. Jesús es el máximo de los máximos. Si aquí usted piensa en el máximo, en el más grande, aquí no hay más grandes que Jesús, porque el Padre le cedió toda autoridad al Hijo. Y el enemigo en los últimos tiempos, en la gran tribulación y en los tiempos que ya estamos viendo que está sucediendo, va a hacer lo mismo, está profetizado, le va a ceder todo su poder demoníaco a su Hijo que va a venir disfrazado de Mesías. Un Mesías que otros están esperando, pero el de nosotros ya vino, se llama Jesús y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, Jesús de Nazaret. Jesús es el Señor, Él es el Salvador del mundo. Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Y dice aquí, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio se lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Hay muchos, en muchos lugares honrando a Dios, honrando al Padre, pero al Hijo lo desprecian. Y si desprecias al Hijo, desprecias al Padre. Porque Dios, su voluntad del Padre, es que honremos al Hijo. Y el Hijo nos ha presentado y nos ha revelado al Padre a través de Él, porque son uno en todo lo que hacen. Todo lo que hacen es lo mismo. Y vemos a Jesús, estamos viendo el carácter del Padre. Entonces dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y esto es más fuerte lo que viene aquí. De cierto os digo en el 24. El que oye mi palabra, dice Jesús, y cree al que me envió y cree al Padre, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Quien oye las palabras de Jesús y las hace, quien las oye y le cree al Padre, porque el Padre, ya les he dicho anteriormente la voluntad del Padre. El Padre dice que honren a su Hijo. ¿Qué dice el Padre? Honren a mi Hijo. ¿Qué dice el Padre? Oigan a mi Hijo. Obedezcan a Jesús, a mi Hijo que yo envié. Eso es lo que está diciendo el Padre. Y dice aquí, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, si Dios Padre está diciendo, oigan a mi Hijo, honren a mi Hijo, tienes que hacerlo porque eso es creerle a Él. Entonces tenemos que escuchar la palabra que Jesús dijo, que no son fáciles. Pocos se oyen este tipo de prédicas en las iglesias. Perdonen, amen a sus enemigos. Si te dan en la mejilla, dales la otra. Sométanse. Amen, amen, amen. No es fácil. Hay un infierno. Jesús habló tanto del infierno.
también del reino de los cielos, de la santidad en Él, que no tiene nada que ver con ser perfecto. Eso es otra cosa. Ahora, el que oye a Jesús su palabra y la hace, tiene vida eterna y no vendrá condenación, pero el que no recibe a su Hijo ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado, dice la palabra. Y eso lo vamos a ver ahorita en el próximo versículo, que está en Juan 3:16. Y con esto terminamos esta aportación de la palabra del Señor, bendita palabra de Dios. Y dice Juan 3:16, esto es una palabra que hemos escuchado muchas veces, pero que cada vez que la escuchamos es más poderosa. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, el Padre Dios. El Padre, identifiquemos las cosas, porque a veces, ay, sí, es Dios, pero Dios es el Padre, aquí está hablando. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ha dado a su unigénito. El Padre nos dio a su Hijo único, para que todo el que crea en su Hijo no se pierda, mas tenga vida eterna. La voluntad del Padre es que creamos en su Hijo, el cual vino a este mundo a morir por nosotros y resucitó porque estaba libre de pecado, no tenía pecados, los pecados que estaban en Él. Por eso estuvo en una cruz como un maldito, porque los que se guindaban en la cruz eran personas maldecidas, malditos. Entonces eso era el significado de la cruz en ese tiempo. Pero esa maldición era la de nosotros que Él cargó, porque Él estaba limpio. Él estaba pulcro, como limpiecito, no tenía pecado alguno. No tenía pecado alguno en Él, no había pecado en Él. Maravilloso mi Jesús. Entonces dice, porque no envió Dios Padre a su Hijo Jesucristo al mundo para condenar al mundo. Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús vino más bien a salvar, dice aquí, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero mucha gente cree que porque la palabra nos dice, o Jesús nos dice, no hagan esto, no hagan aquello, si haces esto vas a condenación. Ellos creen que Jesús está condenando. No está condenando, te está librando. Nos está librando de sufrimiento, nos está librando de cosas muy malas que el enemigo quiere hacer. El enemigo vino para matar, hurtar, destruir, y de eso nos quiere librar el Señor Jesús. Pero la gente están que no reciben al Hijo. Entonces dice aquí en el 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree en el nombre del Hijo de Dios, en Jesucristo, ya le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Luego vamos a hablar de ese nombre poderoso. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder cuando nosotros pronunciamos el nombre de Jesús. Hay poder allí. Ese es el nombre del maravilloso Hijo de Dios, Jesucristo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz es Cristo Jesús, el Hijo de Dios que Él envió para salvarnos. Pero lo están aborreciendo, lo están rechazando. He visto cómo hay personas predicando en las calles y cómo llegan personas a hacerle diferente tipo de insultos, de cosas, rechazando la palabra al Hijo de Dios. Ya han sido condenados si no se arrepienten. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto sus obras, que sus obras son hechas en Dios. El que viene a la luz es aquel el que se arrepiente. Dice, ya yo no quiero hacer más lo malo, yo quiero que ya mi vida sea iluminada y todo quede al descubierto y limpiarme de toda la maldad, que Jesús me limpie y comenzar una nueva vida en Cristo, porque todo aquel que recibe a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. El Señor Jesús ha venido a salvarnos, no a condenarnos. Estamos viviendo un tiempo tan oscuro, amados de Dios. Dice la palabra que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, amados. No se engañen porque en el mundo están hablando de paz. Esto ya está escrito. Ya nosotros sabemos que eso se iba a decir, que eso se iba a hacer.
Pero es una paz falsa, no es la real, no es la que Dios ofrece. Vendrá destrucción repentina porque todo lo hacen por sus propios intereses, por vanagloria, por egoísmo, y nunca lo que se hace en mal, con malos sentimientos, nunca da buen fruto. Solo en Cristo Jesús hay buen fruto, hay un fruto verdadero de bendición. Solo en Cristo hay salvación. Él nos ofrece la vida eterna, Él nos ofrece el reino de los cielos gratuitamente. Solo por aceptar a su Hijo, el Padre ha puesto a nuestra disposición el reino de los cielos, la vida eterna, la paz verdadera que no es la que ofrece este mundo. Amado de Dios, estamos a punto de volar, estamos a punto de irnos con nuestro Señor Jesucristo. No te quedes, amado amigo que me escuchas, acepta al Señor Jesús en tu corazón. Yo sé que ya no quieres seguir esa vida, no quieres seguir pecando, no quieres seguir en sufrimiento. Necesitas poner tu vida en manos de Jesucristo. Quieres ser libre del temor, quieres ser libre del miedo a la muerte, del miedo al infierno. Quieres ser libre de todo sufrimiento de este mundo, de la oscuridad, de la maldad que hay aquí, del estrés, de todas estas cosas. Jesús es la solución. Jesús es el Hijo de Dios que vino a salvarnos. Él es el camino. Él es la luz. No hay otra. No hay otra luz. No hay otro en el cual podamos tener salvación, sino en Jesucristo. Es el único. Padre amado, toma control de las personas que están escuchando y viendo este video. Señor, abre sus corazones. Acéptalo, Señor. Ayúdalo, Señor. Mira aquel que está en arrepentimiento en esta hora, Señor. Cúbrelo. Ayúdalo, Padre. Espíritu Santo, convence de pecado, Señor. Trae las almas a Jesús. Trae las almas a Jesús, mi Señor. Ayúdalos, Padre. Dales la fuerza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.